aquí nuestra tercera sesión de ransomware impartida por los arquitectos Marco Martínez y Ricardo Márquez. Si hay alguna persona nueva aquí, bueno, pues esto ha sido un especial de ransomware con 2 sesiones consecutivas, antes, perdón, y todavía nos falta una más, que sería la final. Y bueno, les recuerdo que el Q&A está abierto en todo momento para que puedan escribir las dudas que les vayan surgiendo o cualquier comentario que tengan. Y también que tenemos en nuestro canal de YouTube, que les voy a compartir la liga, todas las sesiones que hemos tenido pregrabadas. Y también para que puedan revisar la revista Bridge en su 4ª edición. Y bueno, sin más, te cedo la palabra, Marco. Buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Gracias. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, antes de iniciar, estábamos platicando aquí internamente y teníamos algunos comentarios acerca del título y nos gustaría preguntarles a ustedes si esto de 3312 les hizo recordar algo o les suena a algo que hayan visto pues cuando eran niños, porque esto tiene ya más de 10 años, en una película o algo. Digo, ya les di la pista, pero me gustaría que dijeran ahí en el chat si alguien lo ubica, porque tenemos ahí que en México se dice de una manera, en otro país de otra manera, pero creo que al final les va a quedar claro a todos de qué se trata. Y ya nos dirán si es muy similar a lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, voy a poner el video, nada más que no sé cómo se pone el audio. A ver si lo escuchan. O los que vieron la película, pues. ¿Sí se escucha el audio? No, no se escucha, No se Marquito, pero escucha el audio. No sé cómo se pone el audio. Pero Si no, bueno. se lo doy comentando. Ahí, pues, mi analogía es, este monstruo es como los usuarios, ¿no? Alguna aplicación. El calcetín, pues, es un malware, es un ransomware. Y la idea es que este equipo que estamos viendo, pues, es un equipo de respuesta a incidentes o el equipo de seguridad. Lo que estamos viendo ahí es cómo ejecutan un plan de respuesta a incidentes. Ahí pues identifican la amenaza y la contienen, ¿no? Luego les pasamos el video ya con el audio. Pero bueno, Sofía sí adivinó, sí entendió la referencia, que esto es Monster Inc. Y bueno, pues ya, solo queríamos como aclararlo por si había alguna duda y listo. Marco, Sí, sí. ¿sabes qué es lo que me gusta más de lo que colocaste? Es que en la película, no, el calcetín blanco es un código 2319, porque las letras de calcetín blanco en inglés es white socks, es WS, que son las letras del alfabeto en su posición, lo que es muy loco. Sí, es que esa fue la duda, que, bueno, no duda, controversia, que allá en Sí, otros países era ese código y aquí en México le exacto. pusieron 3312. 33.2. Qué bueno. Ese fue el tema. Pero eso es, y es para entrar en qué es un incidente de seguridad. Y bueno, porque se confunde muchas veces con eventos, y ahorita lo vamos a ver, pero en realidad es un evento que ya ocurrió, es algo que ya pasó y que tiene el objetivo pues de alterar esa confidencialidad, integridad o disponibilidad, como lo veíamos ahí en el video, ¿no? Ahí está alterando la vida prácticamente de todos o como la conocen. Es lo mismo que pasa en una organización cuando ocurre un incidente de seguridad o está en proceso. Muchas veces se tiene un plan de respuesta a incidentes diseñado, a veces se tiene en ejecución o se cree que se va a ejecutar y muchas veces no se tiene. Hay frameworks o marcos de trabajo como el NIST que nos dicen que tienes que estar preparado o que tienes que hacer una preparación constante. Cuando dicen preparación, es preparación constante y se refiere
al entrenamiento de los usuarios, al entrenamiento de los ejecutivos, porque también muchos tienen que, o no todos, pero algunos tienen que intervenir cuando hay incidente de seguridad. La detección y análisis va más orientado hacia qué tenemos, qué estamos viendo, qué tanta visibilidad somos capaces de tener o de obtener en ese momento, cuando está cuando está en ejecución un plan de este tipo o una amenaza, que estamos viendo todo el tiempo. Ya saben, mientras más ves, más detectas, más rápido puedes responder y obviamente más cosas puedes bloquear, identificar y bloquear. La parte de contención y erradicación de un incidente o como en este caso una amenaza, pues es algo que también muchas veces se nos va a salir de las manos. Hay ocasiones en las que se lleva a cabo un plan de respuesta a incidentes, pero nos vemos la necesidad de que en la contención dices, hay que apagar el servidor, hay que desconectar a los usuarios, hay que quedarnos fuera de línea. Y pasó, ¿no? Pasó en estos días aquí en México un banco un azul, de los más grandes, que tuvo problemas ahí de operación y literalmente fue casi un día. Entonces, eso no sabemos si fue un incidente de seguridad, si fue un problema interno, pero al fin fue un incidente. Entonces, ahí desafortunadamente tuvieron que desconectar varios sistemas, ¿no? Y esa fue su contención. En algunos casos puede ser un plan exitoso y que se pueda contener, aislar y mitigar muy rápido, que ese es el objetivo muchas veces. Hablando del ransomware, también se dice la recomendación primaria, ¿no? Que es haz respaldos, haz backups, pero si los haces locales o de forma local, pues no te sirve de mucho, ya que algo que hacen la mayoría o todos los ransomware hoy en día es ir por los respaldos, eliminarlos o cifrarlos. Y después viene la parte del post-incidente o las lecciones aprendidas. Muchas veces cuando llegas a las lecciones aprendidas es cuando ya recopilaste todo lo que pasó en ese incidente, qué controles funcionaron, qué políticas se rompieron o se violaron y qué tecnologías están funcionando adecuadamente. Y también si todo ese entrenamiento o a lo mejor ese gasto que muchas veces se ve en las empresas o así ven a la ciberseguridad, ahora sí lo verán como una inversión. Muchas veces tiene que pasar ese tipo de eventos para que se ponga atención, ¿no? En seguridad. Eso pasa muchas veces. Y en esta plática me quiero enfocar un poquito más a dónde inicia o dónde puede iniciar o puede terminar el incidente de seguridad. Hablando de usuarios, hablando del endpoint. Puedes tener todas las tecnologías de seguridad habidas y por haber, todos los controles y políticas, pero al final el ransomware va a llegar en un equipo, a un equipo de alguna manera se va a detonar. Entonces, eh, vamos a comenzar mostrando la consola del endpoint. Si tienen algunas preguntas o quieren comentar algo mientras estoy mostrando la consola, está bien. Está conmigo Ricardo Márquez. Vamos a estar interactuando en esta presentación y bueno, va a ser más de demos y algunas recomendaciones de estas soluciones y vamos a ir partiendo de menos a más. Al final se trata de que veamos que toda la estrategia de ciberseguridad que tengas o de las tecnologías se puedan utilizar, se puedan hablar entre ellas y puedas hacer ahí pues más rápido este tipo de planes de acción ante un incidente de seguridad. Bueno, quiero empezar mostrando esta es la consola de AMP, no sé si algunos clientes me parece que tienen AMP. No vamos a hacer un demo de todo, es algo así muy puntual, de decirles nada más las aclaraciones. Por ejemplo, decíamos que a veces se confunde un incidente de seguridad con eventos. En todas las herramientas hay eventos, como decíamos en las llamadas anteriores. Por ejemplo, en AMP, los eventos los tenemos sumarizados por cada endpoint. Tú puedes ver todos los eventos como ocurre en otras herramientas, pero eso provoca fatiga, que ya cada vez es más
es más conocido, pero sin embargo en las empresas siguen habiendo recursos que están dedicados a analizar eventos que muchas veces no son incidentes, pero se redactan, se reportan como incidentes e incluso a veces están más enfocados en analizar un evento que ya fue bloqueado que en responder a un incidente. Entonces, por ejemplo, estas son máquinas. Vamos a ver esta que dice Demo WannaCry Ransomware. Una forma de nosotros poder identificar más rápido una causa raíz, además de sumarizar todos esos eventos de seguridad por cada endpoint, es que mostramos qué vulnerabilidades hay disponibles en el software que está instalado en esos equipos, software que puede ser explotado por una vulnerabilidad o algún zero day o algún exploit, que son los más comunes o más atacados, todo orientado hacia un CVE. Y además, aquí nosotros tenemos algo que se llama Device Trajectory. El Device Trajectory te va a permitir navegar, literalmente es navegar en una línea del tiempo, son 30 días en el sistema operativo, de tal manera que puedas saber qué sucedió y qué pasó en todo ese tiempo en el endpoint. Por ejemplo, ahí yo le di clic a un evento. Este puede ser un incidente, ¿no? En el que todos estos eventos ocurrieron, pero nosotros entramos a revisar hasta que un usuario nos dijo, es que mi máquina de repente se reinició y cuando la volví a encender o prendió, me aparecía un mensaje ahí que me pedía un pago, un rescate en Bitcoins. Eso es algo que sucede. Y entonces ahí es en donde entra ese plan de respuesta a incidentes. Si nosotros venimos aquí o si no tienes alguna tecnología o las capacidades para identificar y saber así muy rápido qué fue lo que sucedió, cuándo pasó y cómo fue, pues eso puede ser una labor que puede tomarte días o incluso semanas, ¿no? Muchas veces eso sucede. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo los datos del endpoint, los eventos que decíamos que están sumarizados. Cada uno de ellos es un indicador de compromiso y lo asociamos a un hash. Desde aquí nosotros estamos trayendo el contexto, esta telemetría que obtenemos a través de las nubes. En estas nubes nosotros tenemos integración con Malware Analytics, que es un sandbox que se ejecuta, que está implementado en la nube y ahí ejecuta en un ambiente ideal estas muestras de malware, estos archivos desconocidos o conocidos, porque también lo puedes enviar tú de forma manual o se puede integrar a otra solución y los va a hacer de forma automática. Y también es retroalimentado por Talos, un equipo de investigación que vamos a hablar más adelante, pero hace muchas otras funciones. Entonces, desde ahí estamos generando estamos utilizando esa telemetría y estamos generando inteligencia que le va a permitir a otras soluciones, ya sea el portafolio de Cisco o otras tecnologías, obtener esa inteligencia y que sea accionable, que puedas realizar alguna acción. Aquí tenemos algunas otras referencias. Tú puedes ir a Virus Total y ahí comprobar si ellos ya identificaron esa variante de lo que estás analizando, por ejemplo. Eso, eso sirve mucho cuando en AMP detectamos, por ejemplo, comportamiento anómalo. Tenemos motores, en el mismo agente hay engines que se dedican al análisis de comportamiento pues anómalo. También es alguno específicamente dedicado a la identificación de ransomware. Y muchas veces se identifica algo que es desconocido. Hay una referencia, le das clic ahí en virus total y vas a poder ver cuáles de estos antivirus podrían detectar lo que estamos identificando en AMP. Muchas veces pasa que es un ataque, un fileless attack, o están utilizando, como en este caso, archivos propios del sistema o servicios, o hay utilerías que se llaman LOLbeans, que vamos a ver más adelante, que son herramientas nativas del sistema y que se están utilizando para aprovecharse y hacer alguna acción maliciosa. Entonces, tenemos ese tipo de integraciones. Aquí también hay otras funciones, como si es un archivo que tú conoces, a lo mejor es una aplicación legacy, que puedas enviarla a una lista blanca, a un whitelist o un blacklist,
que permite la ejecución. Y aquí van a ver algo que dice orquestación, pero esto lo vamos a ver más adelante. Esto de orquestación son capacidades que esta tecnología de protección del endpoint te va a proporcionar cuando tienes otras integraciones, tienes otras soluciones de seguridad y todas se van a hablar. No importa si estás en el sandbox, si estás en AMP, si estás en el firewall, no importa. Eso también se va a estar utilizando. Hay unas capacidades que casi no se usan, que son integraciones y vienen con AMP, lo voy a comentar, pero por ejemplo, si tú tienes hoy un proxy, un WSA, un Blue Code, tú puedes integrar AMP a una tecnología que se llama CTA, que también está en la nube, y ahí se utiliza puro Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Para qué sirve eso? Para que todos los logs que estén generando estas soluciones que les comenté, los, ah, los, mm, los subimos o se los agregamos a esta tecnología de CTA que está en la nube. A partir de esos logs va a hacer todo el análisis y va a identificar esas amenazas que están presentes o que están tratando de llegar a tus endpoints e incluso en los endpoints donde no tienes instalado AMP. Eso es muy útil a veces porque muchas veces nos dicen los clientes, yo tengo 1000 usuarios, pero solamente quiero instalar AMP en, no sé, 500 usuarios, o tal vez son 10,000, pero solo lo instalan en la mitad. ¿Y qué pasa con los demás? A veces no hay presupuesto o a veces pensamos que en esos que instalamos el agente son los únicos que lo necesitan, no es necesario, o tengo mi antivirus y nos va a poder, nos ayuda, ¿no? Y cuando hacemos esas integraciones, pues te das cuenta de que hay demasiadas amenazas que están llegando a tus endpoints, pero no hay visibilidad real. Entonces, ese tipo de integraciones también se puede hacer. Muchas de las cosas se hacen en la nube, la detección también, protección y detección es también local. Tenemos algunos otros componentes que vamos a ir viendo más adelante. Pero en este punto, en el device trajectory, les decía que tú puedes ir navegando sobre la línea del tiempo y saber qué es lo que está pasando o qué fue lo que sucedió. Cada uno de estos símbolos o signos de interrogación son indicadores de compromiso. De esta manera, cada vez que se identifica un indicador de compromiso, pues puedes poner más atención o el foco aquí. Por ejemplo, este indicador de compromiso nos dice que bueno, es como una sospecha de que hay algo que es un comportamiento del ransomware. ¿Como cuál? Como esta utilería, esto que se llama BCC es una utilería del sistema operativo, que son conocidos como LOLBins. Son herramientas nativas del sistema. Pueden ser comandos, pueden ser scripts también. Existen en Windows, en Linux, en Mac y como esta que se llama BCSadmin. Este comando ya viene en el sistema operativo y el ransomware, una vez que ya juntó todas las partes y ya está presente en el sistema y se ejecuta, lo que hizo en este caso, o lo que hacía WannaCry, una de sus fases era ejecutar BCSadmin, buscar esos snapshots que son como los eh, puntos de restauración, pero más bien de cambios en el sistema operativo y los eliminaba. A eso me refería con que una de las primeras acciones que va a hacer el ransomware es buscar que tengas de respaldos, que tengas de puntos de restauración y los va a eliminar. Eso es lo que hace desde hace mucho tiempo. Y muchas tecnologías pues se basan en esto. Dependen de que los shadow copy estén presentes para poder hacer el recovery o la restauración. Pero pues bueno, lo que nosotros queremos es que no se ejecute, ¿no? Es que se mitigue desde antes. Lo que estamos viendo aquí es la trazabilidad de toda esa acción. Lo estamos viendo a través de AMP. Podemos ver exactamente qué fue lo que se ejecutó. Por ejemplo, aquí estamos viendo ese indicador de compromiso. Nos dice que quien invocó o cómo fueron el proceso de la infección, pues fue este comando, ¿no? Task se.exe y viene qué usuario lo ejecutó. Pero puedes ir más hacia atrás hasta identificar quién fue el que ejecutó esa acción. Entonces, por ejemplo, estos puntitos que están en rojo también nos indican los puntos exactos cuando ocurrió ese evento en el que pudimos haber reaccionado y ejecutado alguna acción. Por ejemplo, este que dice wanadecryptor.exe, ejecutado por esa tarea, ¿no? Es task
SHE.exe. Este es realmente quien empezó con la detonación del ransomware. Y así en Device Trajectory puedes ir viendo exactamente qué fue lo que sucedió y en qué momento se identificó y se contuvo esa amenaza. Por ejemplo, aquí, cuando se identificó que fue task SHE.exe, aquí nosotros estamos identificando que en el Malware Analytics, en nuestro sandbox, ya tenía la identificación y de forma inmediata lo puse en cuarentena. Y aún así tenemos la trazabilidad de todo lo que estaba sucediendo en el endpoint o lo que intentaba hacer este malware. Lo que hacía en realidad en WannaCry cuando ejecutaba eso, porque hacía una inyección de una DLL, aquí vemos este proceso de MSC CSVS.exe, no existe, pero pues fue creado. Más adelante vamos a ver cuáles son las otras aplicaciones o programas o procesos que se crean y todo eso lo hace pues en tiempo real. Este es el tipo de información que nosotros somos capaces de proporcionar en tiempo real y te da la opción de que tú puedas actuar pues muy rápido y bueno, aquí hacer la contención. Hay otras opciones que dependiendo del sistema operativo que tengas, aquí puedes mandar aislamiento a ese equipo o ponerlo en cuarentena. Esto es algo, sí. Marco, tenemos una pregunta aquí. Cuando vimos WannaCry, ¿no? En su momento original, muchos antivirus, incluyendo los que tenían sistemas de prevención de intruso como una funcionalidad, no lograron contener el problema, ¿no? Si tenían sistemas de prevención de intrusión, ¿por qué no lograron contenerlo? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que tú estás mostrando y eso? Sí, la mayoría de esas soluciones tenían un IDS, ¿no? Un IPS local, pero que se basa en firmas. En este punto, cuando hablamos de WannaCry, ellos aprovecharon de Zero Days como Eternal Blue. Aquí hablaba yo de que hay inyección de DLL. Esas inyecciones o este servicio, este que estamos viendo, servicios que fueron creados o al final este LSAS.exe que estamos viendo aquí, que aparece aquí como en verdecito, que es el sistema, eso es porque ahí se inyectó ese código. Cuando estás basado en firmas o cuando no tienes esa visibilidad completa, pues no lo puedes detectar. Esto era algo desconocido. Los Zero Days van a existir siempre. Existieron en ese entonces y van a y siguen existiendo, ¿no? Todos los días aparecen. Entonces, el, el host IDS realmente no te va a proteger contra un Zero Day. La diferencia con nosotros es que tenemos, además de tener estos motores que les decía que están enfocados a la detección del comportamiento anómalo de ransomware, tenemos también protecciones que específicamente enfocadas en esos procesos del sistema que comúnmente van a ser atacados, como ese el de SAS, eh, el SBC host, procesos de ese estilo. Nosotros tenemos una protección. Hablando de esto es algo que no se platica mucho, pero Cisco tiene muchos años haciendo uso de estos decoys. Nosotros lo que hacemos es que cuando instalas a la gente donde están, ¿no? Esas zonas de memoria donde se supone que va a estar ese proceso o ese pedazo de código donde van a inyectar el código malicioso, nosotros lo movemos y en su lugar dejamos una trampa. Entonces, cuando tratan de hacer ese tipo de explotación, nosotros los identificamos y tenemos esa visibilidad. Esa es la diferencia entre nosotros sí estamos preparados para esa identificación de Zero Days. Es para malware avanzado. Les decía que también dependiendo del sistema operativo, de la versión, porque nosotros no hacemos, em, no implementamos funciones adicionales que ya tiene tu sistema. Por ejemplo, nos dicen que hagas control de USBs. Nosotros no hacemos el control de dispositivos USBs porque ya lo puede hacer el sistema. O que haga el cifrado de disco duro. Tampoco lo hacemos porque eso ya lo puede hacer el sistema operativo. Entonces, nosotros nos aprovechamos de ese tipo de capacidades que los sistemas ya tienen, han evolucionado bastante
nosotros también los aprovechamos y hacemos que AMP o este agente pues funcione mejor, aprovechando y no poniendo capas adicionales ahí que muchas veces chocan, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo. Les comentaba que si tuvieran, por ejemplo, aquí no sé, en Windows 10, creo que ya la mayoría tiene Windows 10 en sus empresas, pues aparecen otras opciones. Aquí se habilitan opciones de aislamiento, opciones de Forensic Snapshot, le llamamos Forensic Snapshot. Se basa en uno de los motores que vienen a la gente de AMP es Orbital. Para los que están en el área de seguridad o de TI, seguramente conocen un proyecto que se llama OS Query. OS Query es un proyecto open source. Nosotros utilizamos como base OS Query y lo que hicimos fue agregarle esteroides prácticamente. Lo que estamos haciendo es que generamos un catálogo de queries ya predefinidos con los que tú puedes empezar a trabajar y puedes utilizar y de esa manera puedes identificar más rápido como qué tipo de queries hay o qué información puedes adquirir. Pues información de forense, algo de postura, que mucho del endpoint se trata de la postura, de cómo están tus endpoints, qué tan afinados están, cómo está el hardening, qué programas tienes instalados, qué add-ons tienes instalados. Muchas veces se sabe de add-ons que están instalados en Chrome y que te permiten, que roban información o que permiten al usuario hacer conexiones de escritorio remoto. Hablando de Mitre Attack, en las sesiones anteriores hablamos ya mucho de Mitre. Vienen ya precargadas muchas queries que tú puedes utilizar, jobs que se pueden ejecutar todo el tiempo, por hora, por minuto. ¿Para qué me sirven los jobs? ¿Para qué me sirven los queries? Por ejemplo, si en tu empresa hay políticas de seguridad o hay compliance, o simplemente porque estás haciendo hardening, o muchas veces cuando hay eventos de seguridad, tienes que, tienes que hacer una revisión en todos tus equipos. Un caso con un cliente, por ejemplo, nos llaman y nos dicen que su empresa, bueno, les notificaron que tenían ransomware, que es lo que estamos platicando, ¿no? Tenían ransomware y querían saber cómo había ocurrido o por qué habían sido impactados. Cuando hicimos el análisis utilizando Device Trajectory y como nos da la información de exactamente qué se ejecutó en la máquina, desde cuándo y con qué usuario, identificamos que en una máquina se había identificado, perdón, se había ejecutado un comando con una utilidad que se llama PSExec. PSExec es de sysinternals y es de Microsoft, es parte de esos LOLBins que les decía. Y con esa ejecución ejecutaron el ransomware en otras máquinas con un usuario que tenía privilegios de administrador. Entonces, esos eventos pues no fueron atendidos y al final fue un incidente. Pero lo curioso fue que ese usuario no vivía en ese lado, en esa empresa, sino era una empresa hermana. Lo que hizo además fue crear usuarios. Muchas veces en las empresas se necesita hacer una auditoría de usuarios o te piden eso, ¿no? Necesitamos hacer una auditoría de cuentas privilegiadas o de usuarios administradores en los sistemas. Es muy común que cuando estén haciendo soporte muchas veces ejecutan o usan usuarios del dominio, usuarios administradores o usuarios que tienen privilegios elevados. Y lo que se hace muchas veces es vas a internet, descargas Mimikatz, que está disponible para todo el mundo, y haces el DOM de contraseñas o alguna otra utilería como iPacket que ni tienes que instalar y cuando tienen ese usuario y esa contraseña, pues ya no te van a pedir nada. Si antes te pedían permiso, ahora ya no te lo van a pedir. Entonces muchas veces tienes que estar haciendo ese tipo de auditorías, pero luego se vuelve muy complicado o tienes que adquirir más tecnologías. Lo que se puede hacer en el caso de Orbital, que ya viene con AMP, puedes hacer pues una auditoría de esos usuarios, saber qué usuarios están presentes hoy en el sistema. Y creo que mi ambiente demo no le gustó ese query. Bueno, podemos utilizar varios queries. Aquí hay algunos que son para los usuarios logueados, usuarios que están ocultos,
grupos de usuarios. Y lo que yo quería era mostrar los usuarios que estaban presentes en el sistema. Este tipo de queries los puedes hacer todo el tiempo, pero también puedes programarlos, puedes utilizarlos, los puedes editar, los puedes mandar a otro lugar, los puedes descargar. Entonces, esta información que muchas veces la vas a necesitar cuando estás haciendo estas investigaciones, está disponible. Y hay un dashboard. Esto tiene un porqué. Ahorita les voy a enseñar en dónde se puede utilizar. Tiene un dashboard en donde puedes ver todos los queries que se han ejecutado, los que están programados y algunos que están aquí como recomendación. ¿Para qué se puede utilizar también Orbital? Tú, por ejemplo, sale una nueva vulnerabilidad, no sé, mañana, y ya saben que cada vulnerabilidad, o para que una vulnerabilidad sea aprovechada en los CVEs, siempre te dicen, eh, en el registro ABC y que tiene el valor igual a 0 o a 1, si lo tienes así, es vulnerable. Entonces tú puedes venir a Orbital y puedes buscar puedes hacer queries a nivel de registro de Windows y buscar en particular alguna llave y de esa manera poder identificar esas vulnerabilidades. Hasta aquí ya podemos obtener información, puedes buscar, si tienes hipótesis, puedes ir y buscar, puedes consultar, puedes hacerle preguntas a de todo. Pero también se pueden hacer acciones automatizadas que te permitan de una sola vez mandar a aislamiento una máquina, que la puedas mover de grupo para, no sé, algo que va a estar en análisis, que dependiendo la severidad de un evento, puedas enviarlo al Malware Analytics de forma automática, que contengas el ataque o ese movimiento lateral, haciendo aislamiento también de forma automática y dependiendo los eventos y en los grupos que tú quieras, porque a veces no se recomienda o no se tiene permitido hacer el aislamiento sin notificar. Eso también se puede hacer. Y esto que dice Take Forensic Snapshot, cuando ocurre un evento de seguridad o ya un incidente y se tuvo que desconectar muchas veces el equipo del usuario, eh, eso es pérdida, ¿no? Son horas sin trabajar, sin operar. Lo que nosotros estamos haciendo es que voy a ver si tengo un equipo que tenga esas características. Es a partir de Windows 10. Lo que puedes hacer es hacer un Take Forensic Snapshot, creo que es este. Y lo que hace es que va a traer información que generalmente vas a buscar haciendo un forense, un postmortem. Lo que nosotros hacemos es adquirir esa información para que ya no tengas que esperar esos días o esas semanas. Información como qué se estaba ejecutando en ese momento, qué programas se tenían instalados, qué puertos estaban abiertos, quiénes estaban conectados, si tenía unidades ahí mapeadas o carpetas compartidas, el registro de Windows, cómo estaba ese profile, esa postura del endpoint en ese momento, y la vas a tener ahí disponible, sin tener que ir a desconectar al usuario o apagar el equipo y perder información. También la adquisición esta de PowerShell History. La mayoría del malware hoy en día utiliza PowerShell, utiliza BebScript, utiliza este, JavaScript, desde herramientas nativas del sistema para evadir esas defensas. Entonces, esto es algo que también es muy útil y es información que adquirimos pues rápidamente y en tiempo real, mientras se está produciendo esa amenaza. Las tareas que también son utilizadas para la ejecución del malware, los usuarios que mencionaba, eso es algo que también ya pueden hacer. Y desde aquí hacer los pivoteos y ir a la consola de AMP y seguir haciendo el análisis. ¿Qué más? Algo que estamos haciendo, hablando de Mitre de nuevo, decíamos que hay demasiados eventos de seguridad. Aquí están los eventos, ¿no? Son bastantes. Y ya hay personas que se dedican pues a estar validando uno por uno, pero realmente lo que necesitamos es priorizar. ¿Cómo se prioriza? Mitre te ayuda a hacer eso. Decíamos que es como una Wikipedia donde vienen todas esas técnicas y tácticas que están utilizando
los adversarios para poder llevar a cabo pues un ataque exitoso, una brecha de seguridad. Tú puedes venir aquí a Indicators y buscar por las tácticas o esas técnicas, hacer una búsqueda. Aquí, por ejemplo, PowerShell y saber qué técnicas lo utilizan, ¿no? Hay filtros, pero lo que más nos importa es saber de todas esas técnicas que están presentes o que ya se conocen, cuáles son las que están afectando a mi organización. Y entonces, con un clic, poder identificar exactamente qué es lo que está pasando y en lo que tendríamos que poner atención. Por ejemplo, este que dice PowerShell, Download Executable, están descargando un archivo PowerShell y probablemente lo estén ejecutando en memoria, que eso no se identifica. Muchas veces, incluso hay antivirus que no identifican scripts maliciosos. PowerShell por sí en sí solo no es malicioso ni los scripts, pero hay scripts que se comportan de forma maliciosa y eso es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, en este se utiliza PowerShell y aquí se ve cómo hacen la descarga, cómo hacen la llamada a través de este comando, de esta función para descargar este payload, este ppp.exe y comenzar entonces a hacer su proceso de infección. Desde aquí podemos hacer nosotros identificación y tú podrías tener ya información y al device trajectory e identificar pues qué es lo que estaba sucediendo, cuál es el indicador de compromiso y tener esa trazabilidad e ir siguiendo ese PowerShell, ese archivo hasta su ejecución, hasta saber qué fue lo que sucedió. Eso es algo que se está utilizando pues, o utilizan los clientes que tienen AMP todos los días. Es verdad también que muchas empresas pues no tienen el personal, a veces es un usuario, a veces son dos usuarios o a veces son más, y si tienen un equipo de seguridad, pues eso es bastante bueno y hasta felicidades por eso, ¿no? Pero muchas organizaciones no lo tienen y entonces ahí es en donde necesitas de alguien que te pueda ayudar y en ese sentido, hablando todavía del endpoint, en la telemetría y todo lo que está detrás de esta tecnología, hay un servicio que lo proporciona Talos de Cisco, que lo que hace es que ellos están ejecutando el threat hunting de forma proactiva. El incident response es lo que estábamos viendo. Alguien te notifica, hay muchos medios por los cuales alguien puede determinar si es un incidente de seguridad o no. Cada organización muchas veces lo define, pero en general siempre es cuando ya ocurrió algo y ahí reacciona el equipo de respuesta a incidentes y empieza todo el plan de acción que comentábamos. Pero también hay algo que se hace antes o que se debe de estar haciendo todo el tiempo, que es el threat hunting. Así como salen noticias de seguridad todos los días o industrias que son competencia o que son hermanas o que son del mismo giro de nosotros como empresas, que puedas hacer en base a esas noticias o a estas brechas de seguridad una hipótesis y venir y preguntar si aquí en AM, si eso está sucediendo o puede ser impactado. Y el threat hunting hace eso, hace esa investigación todo el tiempo. Este es un reporte, esta es la sección para quien tiene el servicio de threat hunting y lo que hacen aquí es que los analistas, es como tal, son analistas, vienen y aquí ponen en un reporte en el cual nos dicen qué fue lo que identificaron, nos dicen cuándo lo identificaron, por ejemplo, esto fue el 22, es información demo, ¿no? 22 de septiembre y dice que a las 2:08 y de las 2:08 a las 2:14 esto fue lo que identificaron como sus playbooks, ¿no? Haciendo threat hunting y te narran todo lo que sucedió. Aquí nos dicen, por ejemplo, un usuario abrió un documento de Word que era phishing a través de un correo electrónico. Ese documento de Word creó dos archivos de script y después se lanzó esos archivos de script, crearon una tarea y esa tarea ejecutó certutil.exe. Ese también es un LOLBINS. Visual PBScript también son del sistema. Entonces, esa es visibilidad y también es skills que muchas veces no hay en las empresas. Después de que ejecutaron ese comando certutil, Word siguió ejecutando BebScript y después, utilizando WMIC, que también es propio del sistema, pues siguió ejecutando comandos ahora para crear un archivo que se llamaba recon.txt y en ese recon.txt pues iba información del sistema, ¿no?
puede ser ahí información de lo que sean, usuarios, contraseñas, lista de archivos. Muchas veces se busca así el objetivo, son archivos pequeños, pero no llaman la atención. La información que guardaba la creó en un archivo .cav y después la llevó a un FTP remoto. Después nos dice que juntaron o recolectaron passwords, también lo subieron vía FTP y al final ejecutaron un PowerShell, perdón, para demostrar la ejecución de su comando o para validar que pudieran hacer ejecución de comandos de forma arbitraria. Te ponen ahí las recomendaciones, qué se puede hacer, qué deberías hacer para que se pueda mitigar muy rápido. Estos también puedes llamar a Talos, si no tienen, este es otro servicio de Talos Incident Response Retainer, que ellos van y hacen la mitigación. Y después viene cuáles son las computadoras que fueron afectadas. Viene igual la información y en el timeline es de lo más importante. Aquí viene exactamente qué fue lo que ellos están narrando, cuáles son esos comandos o a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, cuando decían que Word ejecutó los archivos JavaScript, aquí los vemos, WinWord. ¿Cómo los ejecutó? Porque cuando el usuario abrió WinWord se ejecutaron unas macros seguramente y en esas macros ya crearon esos archivos Visual Basic Script y empezaron a ejecutar a través de Word, WinWord, su ejecutable, las tareas, ¿no? Para que se ejecutaran de forma automática. Ese es el objetivo, o eso era lo que intentaba hacer este ataque. Entonces, así viene el timeline. Cada uno de estos, como pueden ver, tiene un hash o un indicador de compromiso con el que puedes ir y hacer todavía más análisis para tratar de identificarlo en otro endpoint. Si no, aquí vendrían sumarizados todas las máquinas que fueron afectadas. Y si quieres ver exactamente en qué este día o este evento, puedes darle clic aquí, Device Trajectory, y nos va a llevar exactamente a ese punto y tú podrías ver incluso los comandos o las acciones que se estaban realizando en todo lo que tiene un circulito y esa es una línea de comandos en realidad. Ahí puedes ver exactamente qué fue lo que sucedió. Aquí, por ejemplo, vemos MD y vienen todas las acciones que estuvo realizando el atacante. Aquí están. cmd.exe, diagonal config. Y la pregunta es, si tú no tienes un monitoreo que esté monitoreando el historial de comandos del usuario, ¿cómo identificarías esas acciones? Porque realmente este comando no es malicioso, es un comando de sistema. Todo el mundo hace ipconfig, todo el mundo lo hace. Utilizan estas tuberías para mandar los resultados a un archivo de TXT y eso es todo. Este comando también, aquí cmd.exe, después utilizan el comando netgroup para traérselo a todos los grupos del directorio activo, los usuarios, y así empiezan a recolectar esa información de reconocimiento, porque hacen reconocimiento también. Y al final, por aquí debe de estar el, de, el del FTP. Aquí crearon el archivo CAF, el que nos mostraban ahí en el reporte del threat hunting. Ahí está el make CAF. Y más adelante ejecutaron el FTP. Aquí está el plug.txt. Aquí está. Aquí hacen otra vez md.exe, diagonal C es para decirle ejecuta otro comando. Este comandito FTP también es del sistema. Y aquí mandan el archivo, lo suben y así es como empiezan a sacar información del sistema, ¿no? Poco a poco. Entonces el threat hunting, su objetivo es identificar este tipo de acciones que probablemente las haga un usuario, pero cuando empiezan a hacer estas salidas de información o esas conexiones que también, como lo podemos ver, AMP es capaz de identificar, pues tienes todo eso disponible en la consola. Marco, Sí, tengo una pregunta por aquí que habla sobre en el trabajo de esa respuesta, de esa parte no completa y hunting. Si yo no tengo un CM, yo no tengo ni gente totalmente dedicada, ni a budgeting para CM, ¿yo puedo hacer esto? O sea, sí, esa es una pregunta bien interesante. Después de hablarles de lo que sucede en el endpoint,
hay algo que muchas veces pasa en las empresas de seguridad. Bueno, eso sí tiene muchos años. El SIEM apareció como la respuesta a que en estos incidentes de seguridad, lo primero que vas a hacer es ir a buscar en los logs. Vas a ir a buscar estos eventos, pero estos eventos cmd.exe, FTP y estos comandos que veíamos no se guardan en un log. Tú tienes que hacer unos cambios en el sistema. Después tienes que interpretar estos eventos de Windows y cada vez que hay una actualización, pues pueden cambiar esos ID events. Y hablando de logs, pues son demasiados. Entonces antes se enviaban todos a a una herramienta, un log manager, un colector, lo siguen utilizando, y después al SIEM. Pero cuando llegan al SIEM llegan cientos de eventos, miles de eventos, y entonces muchas veces te quedas ahí. La respuesta de nosotros a que no tienes que depender inicialmente de un 100 porque es mucha la inversión, o tal vez ya lo tienes, tal vez tienes el dinero y ya invirtieron en un 100, lo que nosotros estamos haciendo o la propuesta es utilizar las APIs, todas las herramientas de seguridad o la mayoría hoy que están buscando la automatización, como es el caso de Cisco, que vamos a automatizar, vamos a hacer orquestación, todas tienen APIs. Y lo que hacemos, en principio, fue crear CTR. CTR se llamaba Cisco Threat Response. Y lo que hicimos ahí fue que a través de APIs pudieras integrar toda la información que ya tienes en las herramientas, porque la información ya está en las herramientas. Simplemente hay que consumirlas, hay que saber interpretarlas. Lo que hicimos fue que no dependieras de los logs, que integráramos a través de APIs y entonces a través de una sola consola pudiéramos tener la capacidad de preguntar por indicadores de compromisos observables, como en este caso. Este caso fue con un cliente en el cual había una prueba de valor y lo que hicimos fue poner ahí unos agentes. De hecho, hasta nos dijeron que no tenga salida a internet, solamente cuando se instale y solamente a determinadas direcciones IPs y bueno, ahí fueron sus requerimientos. Y lo que detectamos o lo que es capaz de detectar AMP incluso es conexiones hacia dominios o IPs externas, pero también podemos identificar cuando esas máquinas se están comunicando con equipos internos que no tienen AMP o cuando están haciendo llamadas a dominios que no son maliciosos o que no son, no deberían de considerarse maliciosos. Algo muy interesante pasó ahí, que habíamos detectado esas llamadas hacia igual este cliente también tenía WannaCry y también se infectó con la misma variante, pero ella hacía la llamada a otra URL sospechosa. Estas URLs sospechosas que dice AMP son URLs que se generan de forma automática, de forma dinámica. AMP te protege contra el endpoint, te bloquea, pone en cuarentena todo lo que pues, sucede en el endpoint. Pero ¿qué pasa con esos callbacks que ya van hacia afuera? ¿O qué pasa con los usuarios que no tienen AMP y que no sabemos que ya están en riesgo? Ahí viene una integración o viene otra tecnología que es Umbrella. Umbrella va a identificar esos dominios que se crean de forma dinámica con nombres aleatorios y que se utilizan en esos callbacks o que utilizan estos atacantes y los va a bloquear. De esa manera va a proteger a todos los usuarios que no tienen AMP, pero que sí tienen Umbrella o que están detrás de una red protegida por Umbrella y van a controlar y van a identificar ese tipo de dominios o de URLs que ya están identificadas por AMP porque se retroalimentan, como decía al inicio, se retroalimenta todo el portafolio de seguridad de Cisco. Y al final, tú puedes identificar quiénes están comunicando con quién. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos un Windows 7 que se estaba comunicando a ese dominio malicioso. Veíamos esa dirección IP donde estaba alojado ese dominio, pero pasó algo muy curioso. También identificamos que esa máquina se estaba conectando a un dominio, bueno, esto es parte de Umbrella. Antes de eso, Umbrella te da la información del dominio o de URLs, de subdominios, de todo lo que está detrás de ese dominio como infraestructura para poder identificar todavía más y bloquear más rápido. Como una de las conexiones que hacía ese equipo era hacia un FTP externo, así, pero web, así como lo vimos anteriormente, pero no era malicioso. Sin embargo, con esa capacidad o esa visibilidad de identificar lo que es malicioso y lo que no es malicioso,
para que pues un humano, un analista pueda identificar y determinar que eso no debería de pasar o esas conexiones no deberían ocurrir, pues permitieron identificar que había además conexiones en web hacia servidores que no deberían ni siquiera de estar expuestos a Internet y estaban. Entonces, adicionalmente, puedes ver toda esa comunicación con Threat Response. Esta tecnología viene incluida también cuando adquieres AMP, cuando adquieres algún producto de seguridad y después se convirtió en SecureX. En SecureX lo que estamos buscando es que todas esas tecnologías de seguridad, hablando del portafolio de Cisco, primero se puedan integrar en SecureX como un punto único, así como una integración unificada, para que después puedas llegar a la parte de la automatización y de la orquestación. Sabemos que pues en las empresas tienes tecnología o infraestructura de terceros, y tienes inteligencia también open source, o algunos proveedores proporcionan inteligencia de productos open source también, o usando esos productos, pues también, pero muchas veces tienen que consumirla de forma manual. Nos pasó con un cliente, por ejemplo, que ellos habían contratado a un SOC externo, un centro de operaciones de seguridad, y les mandaba la inteligencia, o les decía, identificamos estos dominios que son maliciosos y los tienes que bloquear. ¿Cómo haces eso? Porque te lo están enviando por correo o te lo están enviando con un archivo adjunto. Pero es inteligencia que puede ser consumible. Entonces, lo que hicimos fue integrarlo con SecureX. Tú puedes integrar como 10 proyectos de inteligencia de open source a SecureX. Puedes integrar, si tienes un SIEM, puede ser un complemento bastante interesante con el SIEM. Y también hacer estas operaciones que veíamos de AMP como Orbital directamente desde SecureX y poder ir creando eh, más capacidades. Estos muy grandes rasgos, algo que se puede hacer en SecureX, pues puedes responder a las preguntas mucho más rápido sobre algún tipo de amenaza que acá hayas escuchado, que esté latente en Internet, bloquear dominios, desbloquear dominios, mandar archivos al Malware Analytics, aislar equipos, hacer esta casa de amenazas. Puedes hacer todo eso de forma muy rápida con SecureX. Y para la parte de responder a incidentes, pues lo que estamos buscando es eso, que todas las tecnologías las integres a través de APIs, que no tengas que pelearte con los logs, que no inviertas mucho tiempo afinando los logs. Como decía, si no tienes ahorita un SIEM, pues puedes empezar con las APIs. Eh, el SIEM, si ya lo tienes, esto puede ser un complemento bastante interesante. Como decíamos, toma todo lo que existe en un evento de seguridad. Por ejemplo, en un evento que viene en el SIEM, en un evento de seguridad que tú ves en tu SIEM, viene IPs, vienen dominios, vienen nombres de archivos, vienen hashes, y luego cómo los buscas. Cómo vas y buscas todo eso, hace la correlación de ese evento con otros eventos, o tienes que ir a las tecnologías y buscar información. Con SecureX no. Dependiendo qué SIEM tengas, se pueden integrar. Como decíamos, tiene un APIs. Muchos SIEM, los más utilizados, ya tienen el paquete. Se instala en SecureX y con un clic vas y haces esa investigación como le veíamos anteriormente. Le pregunta a todas las soluciones de seguridad que tengas integradas, quiénes han visto esos observables y cómo los han identificado y en dónde puedes bloquear o mitigar. De esta manera, nosotros estamos ya pensando preparados para que tú puedas hacer la automatización, la orquestación y SOAR también. Hace SOAR, pero sin la complejidad de que tengas que licenciar de forma separada, de que necesites expertos que hagan la automatización o de que necesites un data lake o ese tipo de cosas que quizás vayas a necesitar en algún momento, quizás no, pero ahorita SecureX ya viene incluido en cualquier producto de seguridad de Cisco. Hablando de XDR, pues se van a integrar ahí, puedes integrar el firewall, puedes integrar telemetría, por ejemplo, de Stealthwatch y todas las tecnologías que están disponibles de fuera de Cisco. Y como decía, hay APIs, puedes agregar todavía más funcionalidades. El propósito es que sea simple, que tengas visibilidad y pues que sea eficiente a la hora de hacer estas acciones que decíamos.
El resultado final o qué estamos buscando, que tengas una experiencia pues simplificada a la hora de hacer easy response. Por ejemplo, si supongamos que ya tienes un SOC establecido, que tienes un CIEM, que tienes expertos y que tienes playbooks que se ejecutan, esos planes de acciones cada vez que existe un evento de seguridad o un incidente, cuando investigas, muchas veces cada analista tiene a cargo una tecnología. Eso nos ha pasado. Y resulta que cuando hacen una investigación, le tienes que preguntar al de firewall si vio esta IP, le tienes que preguntar al de filtrado de contenido si sí está bloqueando ese dominio, le tienes que preguntar al antivirus si lo tiene actualizado o no, si tiene prendida la funcionalidad de aislamiento, o le tienes que preguntar a los otros usuarios cuándo fue la última vez que hicieron un compliance o una postura de sus endpoints. Y eso es tiempo, eso es mucho tiempo. Si todo lo tienes bien, esa de 32 minutos, yo creo que muy pocas veces pasa. E incluso hay quienes tienen proveedores externos de cada tecnología y eso todavía dificulta más las cosas en un incidente. Lo que nosotros proponemos es que una vez que tú hayas integrado esas tecnologías en SecureX, desde una consola, de esa consola unificada que mencionábamos, que tengas integrado el correo electrónico, el malware, o tu malware analytics, la protección del endpoint, la protección del firewall, de todo eso en una sola vista y a través de workflows. Nosotros le llamamos workflows porque puedes automatizar prácticamente lo que sea. Ese tiempo se reduzca en 5 minutos, que sea muy rápido de utilizar. Esta es una vista, ya se me terminó el tiempo, pero les voy a mostrar rápido cómo se ve SecureX. Perdón, ahí no me di cuenta del tiempo. Bueno, en la siguiente, aquí está, esto es SecureX. En la siguiente plática va a comentarnos Ricardo un poquito más, más técnico, más deep dive acerca de las mejores prácticas o las recomendaciones que se pueden o se deben de hacer en la protección de los endpoints. Esto va a estar bastante interesante. Esto es SecureX. Aquí, como ven, se pueden integrar tecnologías que, como mencionaba, de Cisco, pero también de terceros. En una sola vista puedes tener cómo está la seguridad en los endpoints, a nivel de malware, a nivel de correo electrónico, de la navegación, filtro de contenido, todo se puede hacer. Este, veo ahí que dicen integran y connect con SecureX. Se integran, hay módulos de AnyConnect. Bueno, AnyConnect tiene algunas otras funcionalidades de telemetría, esta parte para llegar al XDR, que también utiliza SecureX, pero como adelantándonos o lo que tenemos en el roadmap es la unificación de la protección del endpoint. Es decir, que AMP, Duo y algunas otras tecnologías van a converger todas en AnyConnect y entonces toda esa información la vamos a tener en SecureX con algo que se llama Device Insight. Y desde SecureX tú vas a poder ver el estado de salud de todos los endpoints, de, literalmente de cómo está hay vulnerabilidades, incidentes, eventos, software que puede ser vulnerado. Todo lo vas a poder ver aquí. Este es SecureX. Son las 12, no sé si haya alguna pregunta que quieran comentar. Estos son la vista de los workflows. Les decía que se pueden crear. Puedes crear los que tú quieras. Está en base a APIs. Puedes integrar aquí o hacer workflows que Marco, te... disculpe interrumpirte. Hay una pregunta aquí. Lo que estás mostrando, ese SecureX, es un costo adicional? ¿Es una otra solución? No, ya está incluido. Se me pasó eso. Ya está incluido, no tiene un costo adicional. Cualquier tecnología de seguridad que adquieras con Cisco, SecureX viene ya incluido. Y con SecureX, ya cuando hablas de workflows, puedes integrarlo o hacer operaciones con base de datos, correos electrónicos, ejecutar scripts de Python, incluso hacer algo con AWS, web services. Puedes hacer lo que sea prácticamente. Son más capacidades que puedes obtener en SecureX. También tiene
un Threat Intelligence. Hay quienes comparan también SecureX con un TIP, un Threat Intelligence Platform. Es un poco difícil de comparar SecureX porque trae un montón de cosas que le permiten a los equipos de seguridad pues reaccionar más rápido. Por ejemplo, trae esta parte de inteligencia, es inteligencia pública, tú puedes hacer tus propios feeds de inteligencia y y de esta manera retroalimentar a otras tecnologías que tengas ahí de seguridad para que consuman tu propia inteligencia. Bueno, yo creo que después ya hablaríamos solamente de SecureX, porque si no nos vamos a extender más. Pues hasta aquí le podemos dejar. Nada más, por último, les quiero ese slide de las integraciones, por si hay algunas preguntas. ¿Qué se puede integrar con SecureX? Esas son algunas de las tecnologías o fábricas perdón, fabricantes que se integran con SecureX. Muchos no tienen costo adicional. Obviamente tú tienes que tener el licenciamiento de aquel lado. Y nada más. Como último comentario, quienes no tengan un equipo de respuesta a incidentes, siempre está la opción de que puedan pues hablar con Talos. Estos son algunos de los servicios que tienen. Muchas veces nada más se identifica a Talos porque es un centro de ciberinteligencia o hace respuesta a incidentes, pero también hace servicios ofensivos de training, de consultoría, de detección de amenazas o brindan inteligencia bajo demanda también. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si quieres agregar algo más, Ricardo. Igual no olviden la siguiente plática con Ricardo. Va a estar bastante interesante. Gracias, Marco. Gracias por la referencia. Están todos invitados a nuestra próxima interacción de Cisco Threadband y será un gusto conversar con ustedes y continuar ahí toda esa temática que Marco también habló hoy. Marco, tuvimos una serie de preguntas de contexto aquí, estamos terminando. Hay una última aquí ya en líneas del tiempo de Juan Manuel que dice, actualmente tengo licenciado Meraki MX64, entonces puedo solicitar integrar SecureX sin costo. Sí, pero SecureX en Meraki se está utilizando como single sign-on. Entonces, sí, le sacarías mucho más ventaja o tendrías más provecho si tuvieras Umbrella o tuvieras AMP. Si solamente tienes una tecnología, necesitarías integrar más cosas, pero podrías integrar, por ejemplo, las otras, estas opciones que decía open source, puedes integrar Shodan. Hay otros servicios que, por ejemplo, podrías utilizar para validar algún indicador de compromiso. Hasta ahí. Ahorita con Meraki es eso. Sí, excelente. Apenas para complementar, si tienes elementos de integración ahí, te estoy pasando, Juan Manuel, también un poquito ahí de información ya desde la interfase también de documentación de Meraki para que lo tengas. Ok. Gracias, Marco. Estamos sin más preguntas para este momento. ¿No? Y si me permite ya aquí agradecer a todas las preguntas, todos los comentarios hechos y, y como quieras llevarlo ahora, Marco y Jimena. Me da vuelta a los tres. Listo. Pues muchísimas gracias a los dos, gracias a todos por unirse y pues nos vemos en el siguiente Threadband. Muchas gracias. Bye. Bye. Cuídense mucho, gracias.